Hola, saludos para todos desde Brisbane, Australia. Mi nombre es Williams Alcalá y quisiera hablar con ustedes acerca de un tema muy importante en la predicación del Evangelio y es la seguridad eterna de la salvación. Escuche bien, la seguridad eterna de la salvación. En otras palabras, la salvación se puede perder. La salvación es algo que depende de algunos factores que se tienen en un momento y después se puede ir. ¿Podemos saber que somos salvos con toda seguridad? Queridos amigos, quisiéramos decirle que al final de este mensaje usted pudiera entender con claridad por la palabra de Dios que la salvación que Dios ofrece es perfecta, eterna, porque se basa en lo que Él hizo y en lo que Él dice en su palabra acerca de la salvación. Todo centra alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hace es perfecto. Vamos entonces a leer dos versículos de la palabra de Dios que pueden ayudar a entender este tema. Y el primero está en la carta que escribió el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículos 5. Vamos a leer desde el versículo 4 para que puedan ver el contexto allí. Tito, capítulo 3, versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quisiera enfatizar en esta lectura especialmente estas palabras que dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. El otro versículo que quiero leer está en el Evangelio según Juan, capítulo 3, el último versículo de este capítulo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la parte de este versículo que quisiera resaltar especialmente es donde dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice puede ser, dice tiene vida, y no vida temporal, tiene vida eterna. Hasta aquí la lectura y sabemos que el Señor nos va a ayudar en la exposición de su palabra. He tomado estos dos versículos porque el primero nos ayuda a ver que la salvación no es algo que nosotros ganamos por lo que hayamos hecho. Y el segundo versículo nos ayuda a ver que la salvación no es algo que se puede perder, es algo que es seguro y es eterno. Déjeme tratar de ponerlo de esta manera. La gran confusión que existe con muchas personas cuando hablamos acerca del tema de la salvación es que muchas personas piensan que la salvación se puede ganar por buenas obras y que la salvación se puede perder por malas obras. Fíjense bien, en la idea de muchas personas, aún personas que dicen ser cristianos, es que para ser salvo, y queremos decir por ser salvo, para tener la entrada al cielo, para tener la seguridad del perdón de mis pecados, yo debo hacer cosas. Muchas personas creen, bueno, sí, hay que arrepentirse de los pecados, pero hay que bautizarse, hay que ir a la iglesia fielmente, hay que dar dinero a la iglesia, los diezmos, etcétera. Hay que cumplir con una serie de requisitos que si no los cumplimos, entonces no vamos a ganar la salvación. La salvación bajo este error es que es algo que yo me gano por lo que yo he hecho. Le pregunté a un hombre recientemente si él pensaba que era salvo y él me decía que él creía que sí, porque él había hecho todo lo que había podido por ayudar al prójimo, por ser fiel en su iglesia, por amar la palabra de Dios. Pero en todo lo que este hombre dijo, no mencionó nada acerca de la salvación. Traté de explicarle a él con cariño lo que era ser salvo y así confiamos que él pueda entender eso. Pero eso es un error común en muchas personas. La salvación es algo que yo puedo ganar por lo que yo haga, pero eso va acompañado también con la segunda parte, pudiéramos decir el otro lado de la moneda. Creer que la salvación se puede perder por las malas cosas que yo haga. En otras palabras, este tremendo error dice: yo tengo que ser salvo por lo que yo haga, pero si yo
hago algo que me descalifique de la salvación, entonces la voy a perder. Amigo, quisiéramos decirle con toda claridad que la salvación no depende ni de lo que yo haga, ni de lo que yo deje de hacer, ni usted tampoco. La salvación descansa completa y absolutamente en la obra y la persona del Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da, que nosotros no merecemos, pero que hay que aceptar y que hay que recibir individualmente y en un momento específico de nuestra vida. Vamos a ver el primer versículo. Leemos aquí en Tito capítulo 3, versículo 5, que cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Queridos amigos, el lenguaje de la palabra de Dios aquí es bien claro. El Señor nos salva no por obras de justicia. No hay ninguna obra que pueda ser suficientemente buena para que Dios te salve o para que Dios me salve. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros podamos hacer en este mundo se va a comparar con la obra de Dios, con lo que Él hizo. Dios, en su tremendo amor para con nosotros, sabiendo que usted y yo somos pecadores, que no merecemos nada de Dios, que cada ser humano en el mundo, incluyendo quien les habla, hemos pecado y hemos además nacido con una naturaleza pecaminosa. Era imposible que en nuestro estado natural de pecado ninguna persona pudiera jamás llegar al cielo. Amigo, esto es algo que hay que aceptar y comprender porque está establecido en la palabra de Dios. Todos pecamos. Amigo, Dios que nos ama tanto, que te ama tanto a ti, a pesar de tú ser una pecadora, a pesar de yo ser un pecador, Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo del cielo. Y Él, que nunca pecó, que no nació en pecado, que no nació con pecado, que nunca practicó el pecado para nada, el justo, murió por nosotros los injustos. Amigos, la salvación no descansa en lo que yo haga, descansa en lo que Él hizo. La salvación tiene una base firme, sólida, segura, porque está puesta sobre la obra magnífica de Jesucristo en la cruz. Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amigo, el amor de Dios es tan grande. Amiga, señora, joven que está escuchando este mensaje, Dios te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que fuera clavado en la cruz, escupido de hombres, abofeteado, coronado de espinas. Y encima de todo eso, el peso de tu pecado y de mi pecado fue puesto sobre Él. Y por su llaga somos nosotros curados. Amigo, la salvación no descansa en lo que tú hagas. La salvación descansa en lo que Él hizo. Y una pregunta válida que pudiera hacer alguien en este momento. Bueno, si la salvación descansa sobre la obra de Cristo en la cruz y la sangre que Él derramó allí en el Calvario, ¿qué garantía tengo entonces que yo pueda tener la salvación? Esa respuesta tiene dos cosas muy importantes. La primera es porque Cristo resucitó de los muertos y fue recibido arriba en el cielo. La resurrección de Cristo es parte indispensable de la predicación del Evangelio. Porque la obra completa de Cristo en el Calvario recibió su sello final de aprobación con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y su ascensión al cielo, donde fue recibido y sentado a la gloria, al lado de la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Amigo, porque si Cristo estuviera todavía muerto, si su cuerpo estuviese todavía en un sepulcro, nuestra fe sería vana, vacía, sin ningún provecho. Pero Cristo resucitó de la tumba. Y Él vive y te predicamos a un Salvador viviente. Te hablamos de uno que vive para no morir jamás, que murió por tu pecado, pero que resucitó de entre los muertos. Y además de eso, como dijimos, ascendió al cielo, fue recibido a la diestra del Padre.
Amigo, eso tiene una tremenda importancia porque Él resucitó con un cuerpo humano glorificado, pero un cuerpo humano que fue recibido en la gloria. Y la seguridad de la salvación ahora descansa en que, como cantamos a veces en uno de nuestros signos, oh, qué triunfo más brillante, en el cielo un hombre entró. Aquel hombre sentado en gloria, Jesucristo, Dios que se hizo hombre, ascendido y recibido arriba en gloria, es la garantía de que nosotros, seres humanos, pecadores, podemos un día ser recibidos al cielo solamente por Él y por nadie más. Espero que entienda esto. Como Él entró allí, Él es el precursor y permite ahora que cada ser humano, cada hombre, mujer, niño, señorita, anciano, la condición que usted tenga, al poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, viniendo a Él por la fe, clamando por salvación, al estar sobre la base de la obra de Cristo en la cruz, sabremos que un día vamos a ser recibidos arriba en el cielo. Es más, nuestra salvación está tan asegurada por la ascensión de Cristo en el cielo, que la misma palabra de Dios nos dice en la carta de los Efesios, que Dios nos ve como si estuviésemos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto, amigo. La salvación es tan segura que cuando Dios ve a un pecador que se ha arrepentido de su pecado y ha venido a Cristo por la fe, esta persona es salva. Y en sentido estricto de lo que dice la palabra de Dios, esta persona ya está con Cristo, ya está allí con Él en la gloria, en los lugares celestiales. Querido amigo, esto nos lleva a otra pregunta más. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer entonces para yo disfrutar de esa seguridad que usted está hablando allí? Bueno, esta pregunta la hizo un hombre hace años también allí en un Filipos, por cierto, en la ciudad llamada Filipos. Y él preguntó a Pablo y a Silas, que estaban allí. La historia está en Hechos capítulo 16. Él preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que Pablo dio es la misma respuesta que se ha dado durante todos estos siglos y quedamos hoy en el siglo XXI. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y cómo es creer? Alguien dirá, bueno, yo creo en Dios. Yo siempre he creído en Dios. Yo oro a Dios en la mañana, yo me acuesto pensando en Dios. Yo no soy ateo, yo creo en el Señor. Yo sé que Él vino al mundo. Amigo, este creer aquí no es un creer intelectual. No es un creer con la cabeza solamente de aceptar el hecho histórico de que Jesucristo fue un personaje. Y no solamente aceptar que como personaje histórico puedas aún decir que el Hijo de Dios murió en la cruz. Amigo, creer en el Señor Jesucristo implica reconocer, yo soy un pecador perdido. Yo en mi pecado no me puedo salvar. Y mi única esperanza de salvación es clamar a Jesucristo por la fe que me puede salvar para siempre. Esto es creer en el Señor Jesucristo. Imagínense cuando aquel barco, el Titanic, se hundió. Habían sobrevivientes en el océano, aferrados a balsas, a tablas, a lo que podía, o quizás tratando de nadar con sus chalecos. Y venía uno de estos botes tratando de buscar sobrevivientes. ¿Qué tenía que hacer esa persona que estaba allí, luchando por mantenerse a flote para ser salvo? Lo primero que tenía que hacer era reconocer que estaba perdido, que no podía por sí mismo, que su esfuerzo era totalmente inútil para salir de esa situación. Llegar al punto de ver que no había nada que podía hacer. Y cuando vio que alguien podía salvarle, clamar a Él de todo corazón, gritar para llamar la atención y pedir, sálvame. Y aquella persona que iba en el bote podía acercarse y salvarlo. Una vez que esa persona entraba al bote y ya estaba salvo, esa persona sabía que ya tenía una salvación asegurada de la tragedia que pudo haberle pasado si hubiese permanecido en ese lugar. Amigos, eso es lo que necesitas hacer. Clamar a Dios por salvación, reconociendo que estás perdido y que el único que te puede salvar es el Señor Jesucristo,
por la obra de la cruz, por su resurrección y porque Él fue ascendido al cielo. El segundo versículo lo voy a tratar más brevemente. Simplemente quiero subrayar esa palabra: el que cree tiene vida eterna. Mire, el verbo de esa palabra está en tiempo presente. El que cree tiene. Si usted cree en el Señor Jesucristo, como hemos explicado anteriormente, si entiende que es una pecadora o un pecador y viene a Cristo por la fe, clamando por salvación, usted no tiene que esperar nada más para saber si ya es salvo. Una persona me dijo también recientemente que ella creía que tenía que morir primero para que cuando llegara allá arriba, Dios decidiera si le iba a dejar entrar al cielo o no. En otras palabras, que nadie hoy puede saber si va a ir al cielo, sino hasta que después que muramos. Y Dios evalúe nuestra vida y vea si somos merecedores del cielo o no. Amigos, eso es totalmente contrario con lo que la palabra de Dios dice. Este versículo y muchos otros nos dicen de forma clara que la salvación es algo presente que se tiene y que no se puede perder. Si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, usted tiene vida eterna. Pero también el versículo dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no estará, está sobre él. Ya estás perdido en tu pecado si no has creído en Cristo como tu Salvador personal. Amigo, esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que Dios dice sobre la salvación. La salvación se basa sobre la obra de Cristo en la cruz y se basa sobre la palabra firme de Dios. Si alguien me pregunta a mí: Williams, ¿tú eres salvo? ¿Tú crees que vas a ir al cielo cuando mueras? Yo puedo responder con toda seguridad: yo soy salvo. Y si me preguntan por qué, yo diría: porque hubo un día en mi vida, en mi caso, 18 de agosto de 1981, cuando yo entendí que era un pecador, y aunque era un jovencito, yo puse mi confianza en Jesucristo y Él me salvó. Soy salvo desde ese momento. Y si alguien me dice: bueno, ¿y cómo sabes tú que eso que tú hiciste te va a dar la salvación? Yo diría: porque está escrito en la palabra de Dios. El Dios que no miente, como lo llama Tito, ese Dios que no puede nunca mentir, ha dicho que el que crea en Él tiene vida eterna. Amigo, la salvación no se basa en tu opinión. La salvación no se basa en tus sentimientos. No se basa en tus emociones. Yo siento que soy salvo, yo no siento que soy salvo. La salvación se basa en lo que Cristo hizo en la cruz y se basa sobre la palabra firme, eterna, inconmovible del Dios que no puede mentir. Te pregunto ahora: ¿eres salva? ¿Eres salvo? Si te tocase el momento de la muerte en este momento, y una vez más, ojalá que no, ojalá tengas una larga y saludable vida, pero si la muerte tocare hoy, como nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿a dónde iría tu alma? ¿A dónde estarías tú? ¿Dónde estarías tú en la eternidad? Amigos, solo hay dos destinos: sin Cristo o con Cristo. La seguridad de la salvación, amigos, es el tesoro más precioso que podemos tener aquí en esta vida, porque es lo único que de este mundo nos vamos a llevar a la eternidad. Amigos, ojalá usted pueda hoy pensar seriamente en esto y clamar a Cristo por salvación y tener la seguridad de la salvación y la vida eterna, porque el Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y será salvo por toda la eternidad. Muchas gracias.